Este evento está siendo grabado. Hay mucho interés, Orlando, en escucharte, porque tenemos, digamos que, una gran expectativa de que se pueda reanudar en algún momento algún tipo de negociación integral entre la oposición y la plataforma unitaria, la coalición de Maduro y la comunidad internacional, por esos términos. Y además, quisiéramos escuchar también un poco cómo están viendo los niveles de crecimiento de la economía venezolana. Pareciera que hubo un empuje más o menos importante en los primeros 2 trimestres, pero como que se ha ralentizado. No sabemos si el fenómeno de agosto, como la subida del tipo de cambio, es un síntoma de eso, si es solamente una corrección. Queremos un poco escucharte y también escucharte sobre el tema petrolero. Nos acompañará igualmente Sierra, diputado economista, José hablará un poco más de reservas, hablará un poco más de la situación de liquidez, de inflación, en fin, y nos hablará un poco más de economía petrolera, o bueno, dirá como quiera. Este evento está organizado por la Comisión Especial de Justicia y Paz. Nosotros, esta es una comisión derivada de la Asamblea del 2015, que es independiente y que está funcionando como un instrumento que intenta promover en la sociedad venezolana la solución negociada como la mejor forma de encontrar una solución a nuestra crisis, y también hacemos énfasis en justicia transicional y en los elementos que podrían eventualmente permitir que haya una transición ordenada, duradera y estable. Y sin más, no sé si hay alguna cosa que agregar. Bueno, entonces te dejo la palabra. Todos conocemos a Orlando Ochoa, es economista con doctorado en la Universidad de Oxford, experto petrolero, es consultor de empresas, es turista, y uno de los intelectuales más importantes que hay en el tema económico, tiene la característica de que sigue viviendo en el país. Y eso hace que tengas que su visión siempre esté como muy aterrizada a lo que ocurre. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y gracias a la Comisión de Justicia y Paz por esta invitación a reflexionar unos minutos sobre el tema de la política económica del gobierno y los derechos socioeconómicos. Yo quisiera comenzar recordando 3 artículos de la Constitución venezolana que fueron hechos para garantizar la estabilidad económica. Y al garantizar la estabilidad económica se podía tener la mejor forma de apuntar a que los derechos socioeconómicos que se le ofrecen a los ciudadanos se puedan cumplir. Uno de ellos, lo voy a citar textualmente, el artículo 314, no se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto. Solo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partida resulta insuficiente. El orden fiscal. Y hay otros artículos con el mismo objetivo. Luego, en la parte monetaria, tenemos el artículo 318, que en su segundo párrafo dice: el Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación, ejercicio de las políticas de sus competencias monetarias. El Banco Central de Venezuela ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general. ¿Ok? Y básicamente nos dice otro aspecto importante, quiero recordarlo aquí, es: para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central tendrá entre sus funciones la de formular y ejecutar política monetaria, participar en el diseño y ejecutar de la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés. Y en esto, el objetivo fundamental del Banco Central, 318, primer párrafo, es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la moneda. Bueno, eso es exactamente lo que hemos perdido en Venezuela en los últimos 6 años, ¿no? El valor de la moneda y la estabilidad de los precios, la estabilidad económica, la caída del ingreso real, todos conocemos esto. Entonces, yo quería recordar que la falla que haya llevado a los problemas de Venezuela no es jurídica. La Constitución puede tener unas partes que nos agraden o que consideremos conveniente o no, pero lo cierto es que en la parte de orden fiscal y monetario se tomaron previsiones muy buenas que lamentablemente no se han cumplido.
Solamente un breve recordatorio, quiero tenerlo aquí a la mano, viendo antes de pasar a ver algunos números y dar alguna idea sobre lo que creo que es relevante si fuéramos a pensar, como Carlos estaba mencionando, en negociaciones que apunten a restablecer la calidad de vida en Venezuela, la cual se ha perdido dramáticamente. Y no es un hecho solamente para la historia de Venezuela, de la cual no hay precedentes, de un deterioro tan agudo, tan concentrado en un periodo corto y tan dramático para los venezolanos, sino no hay referencias regionales y pocas mundiales. Y esto es fruto de un conflicto político prolongado que difícilmente se puede pretender que se mantuviera dentro de la Constitución, porque esto pasó a ser un conflicto de verdad de enormes magnitudes. Pero yo no voy a entrar en la parte política de esto. Si recordamos lo que ha ocurrido, el alza de los precios del petróleo desde el 2001 al 2014, luego en el 2014 los precios del petróleo empiezan a ceder en el planeta y hay una caída del 2014 al 21, al 20 con el arranque de la pandemia se termina de hundir el sector petrolero, los estímulos a invertir en el sector de petróleo y gas en el mundo. Se asumió que venía un cambio en la matriz de suministros energéticos hacia energías limpias y que después de la pandemia esto llevaría a cambios que incluso pondrían dificultades a los países petroleros. Nosotros como país petrolero de más de 100 años hemos estado también pensando y promoviendo políticas desde hace más de 80 años para disminuir la dependencia del petróleo, diversificar la producción del país, diversificar las exportaciones y por lo tanto tener una economía más estable que no esté sujeta a los vaivenes de las alzas y bajas de los precios del petróleo e incluso de los volúmenes petroleros. En estas circunstancias llegamos a este punto. Yo quisiera recordar que al cierre del 2021, por estimaciones, porque tenemos un problema, el Banco Central no publica estadísticas desde el 2019, las cuentas nacionales. Y los indicadores de precios pasaron a cerrarse por un tiempo, volverse a abrir, y hay por lo menos algunos cuestionamientos sobre la forma como se están manejando las estadísticas, porque así como la política económica fue influida por factores políticos en un conflicto, así como el Banco Central fue supeditado, a pesar de lo que dice la Constitución, a financiar monetariamente al fisco y a PDVSA, generando las bases de una hiperinflación monstruosa, así como la industria petrolera se puso en función también de objetivos políticos y electorales, apoyo a la gente, pero no apoyo a la gente simplemente en forma sostenible, sino en periodos electorales. Así como todo esto ocurrió, para resumirlo, el tamaño de la economía venezolana, lo suelo recordar y hay que recordarlo, por cifras internacionales, dólares corrientes, para hacerlo más sencillo, dólares corrientes en el año 2012, Fondo Monetario Internacional llegó a 352.000 millones de dólares. La cuarta economía de América Latina, detrás de Brasil, México y Argentina, por encima de Colombia, Perú y Chile. 2021, cierre el año pasado, estimaciones, porque insisto, no hay publicaciones, pero buscamos un promedio entre lo que estima el Fondo Monetario Internacional, distintos bancos internacionales que siguen el tema de Venezuela, colegas, y podemos hablar de una cifra de unos 50.000 millones de dólares. Caímos de 352.000 millones de dólares a 50.000. Eso es como si estuviéramos en el piso 100, en 352.000 millones, y cayéramos al piso 17% de lo que éramos. Y ahora cuando estamos en 17%, es posible que fruto de medidas de liberalización del comercio exterior, dolarización, aceptación del sector privado y unos cambios en la línea del gobierno, tenemos un rebote que nos puede llevar a crecer quizás 10, 12%, es decir, de 17% pasar a 19%, mientras que seguimos perdiendo 81 pisos. Lo importante no es que hayamos caído, o mejor dicho, lo importante no es que estemos levantando cabeza, lo cual es bueno, sin duda alguna es un alivio. Lo importante es que fuese sostenible la recuperación, de manera que podamos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para hacer eso, se requiere
estabilidad económica. La estabilidad económica tiene un componente fiscal, la forma como el gobierno maneja sus ingresos y gastos. Porque cuando el gobierno de Hugo Chávez empezó a tener déficit porque quería gastar más de lo que le entraba con los ingresos petroleros a más de $100 en el 2010, 11 y 12, sobre todo en el 12, en el 2010 y 11 los precios estuvieron más bajos, pero eran bastante altos de todas maneras. Cuando quería gastar más, decidió modificar la ley del Banco Central para permitir al Banco Central comprarle pagarés a PDVSA. Es decir, PDVSA emitía un papel, un pagaré, y el Banco Central le emitía bolívares. PDVSA gastaba en los planes sociales y electorales del gobierno. Así se fue labrando el camino a la hiperinflación de miles por ciento, cientos de miles por ciento, y la debacle que observamos en los años 17 y 18, sobre todo, aunque la inflación fue un proceso que fue elevándose. Comenzó con Hugo Chávez y continuó con el gobierno de Maduro. Ahora, cuando vemos esta debacle, la pregunta es, ¿qué podríamos hacer para darle la vuelta a esto? Y en esto solamente unos minutos quiero reflexionar. Además, otro legado, último de este desastroso periodo de manejo económico, donde todos los objetivos políticos estuvieron por encima de los objetivos económicos y donde además hubo un plan socialista influido por la izquierda radical venezolana, que a diferencia de la izquierda de otros países de América Latina, no evolucionó y pretendió crear un modelo pseudo-marxista con un control estatal del sector privado. Se estatizaron, nacionalizaron cientos de empresas, no se compensaron, se llevaron a disputas internacionales, tenemos litigios internacionales, docenas de ellos, y tenemos además una deuda pública que en el mejor de los casos está por encima de $150.000 millones y en el peor por encima de 170. Es decir, más de 3 veces el tamaño de la economía actual. Manejar esto, por supuesto, requeriría salir del conflicto político, pero eso no es todo. Tendríamos que hacer bastantes cosas más para garantizar al ciudadano venezolano sus derechos a la libre iniciativa, a la seguridad jurídica, a la seguridad personal, a la seguridad jurídica de las empresas, a manejar los compromisos adquiridos por el Estado que no se pudieron cumplir. Por ejemplo, si quisiéramos volver a trabajar en la recuperación del sector eléctrico, en arreglar el suministro de agua, en reparar refinerías, en terminar trenes inconclusos, en arreglar carreteras, en arreglar hospitales, hay deudas con todos los contratistas que hacen estas obras. Unas de 1 millón, 10 millones, 100 millones, 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones. Hay empresas a las que se les debe también en el sector petrolero, socios en las empresas mixtas en la cual PDVSA se quedó con toda la parte de dividendos que les correspondía. Antes de las sanciones, por razones de prioridad del flujo de caja de PDVSA y del gobierno, y después de las sanciones, porque no había cómo pagarles, pero igual no les estaban pagando. Ordenar esto para levantar la calidad de vida de los venezolanos es una tarea épica. Y comienza por la política, pero no termina en la política. La política puede sentar el piso. Sin embargo, para hacer el abogado del diablo hay que recordar que además de los excesos de Hugo Chávez, los excesos de Nicolás Maduro, la economía venezolana comenzó a perder el rumbo, a manejar mal las finanzas públicas desde los años 70, cuando se hicieron grandes planes expansivos de empresas estatales, se acumuló una deuda, el mundo entró en una crisis de deuda pública con México en el 82 y Venezuela siguió y no pudo pagar y llegó a un proceso de reestructuración en el año 90. Los problemas venezolanos de mal manejo económico vienen de antes. Pensar que solucionamos el problema del conflicto político y de repente el manejo económico de Venezuela comienza a ser responsable es una quimera. Tenemos que hacer un esfuerzo para ganar credibilidad. Y eso significa construir las instituciones, cumplir con la Constitución, cumplir con las leyes, volver a tener personal calificado. Ahora, en este contexto, dicho esto, para recordar nuestra magnitud, déjenme ponerles en la coyuntura. Yo le voy a dejar a mi colega José Guerra hablar de los números. En esta situación, el gobierno ha hecho un esfuerzo en los últimos año y medio, 2 años, por tratar de bajar la inflación. Y ha bajado la inflación. De decenas de miles o cientos de miles a decenas de miles a miles,
a todavía una cifra alta por encima del 100% anual. Cuando vemos el crecimiento, por ejemplo, de la liquidez monetaria, desde mediados de julio hasta mediados de octubre, es decir, 3 meses, vemos como la liquidez monetaria ha crecido casi 50%. Cuando vemos la presión en el mercado cambiario, vimos el incidente que ocurrió en agosto, el gobierno pasó a reconocer unos pagos a los trabajadores del sector público, salud, educación, bono vacacional, etcétera. Emitió bolívares, porque lo pudimos ver en la base monetaria, en las empresas públicas no financieras, la fuente de la base monetaria, un salto grande en la tercera semana de agosto. Parte de eso entró a la liquidez y vimos un disparo en la tasa de cambio. Cuando no tenían cómo pagar, emiten bolívares. Cuando no tienen suficientes dólares, porque el ingreso petrolero está cayendo, y ya voy a explicar por qué, el Banco Central y el gobierno, que tienen múltiples usos para escasos dólares, el Banco Central no colocó los dólares que semanalmente coloca a través de la banca y se generó un disparo a la tasa de cambio. ¿Qué quiere decir eso? Restricción en los dólares disponibles y emisiones de bolívares, y la inflación se dispara. Significa que tenemos un ajuste fiscal frágil. Cuando se dispara la inflación, hay un sector de los venezolanos que no está dolarizado, que gana en bolívares y su poder adquisitivo cae. Eso lo estamos sintiendo desde agosto, septiembre. Esa recuperación, ese rebote que los vemos incluso en las bolsas mundiales, cuando hay caídas muy agudas se ven rebotes. Igual en la economía venezolana hay un rebote, pero ese rebote no tiene para continuar por mucho. Puede bajar la tasa, pero si quisiéramos transformar a Venezuela tendríamos que hacer un esfuerzo mucho mayor. El sector petrolero. Aunque queremos diversificar la economía venezolana en el corto y mediano plazo, en un mundo que necesita petróleo y gas, la mejor alternativa para que Venezuela se redimensione al alza es volver a hacer funcionar el sector de petróleo y gas, que va a generar ganancias a PDVSA, que va a generar ingresos fiscales, que va a generar una renta extraordinaria. Las rentas extraordinarias se manejan en forma extraordinaria. Hay una corriente en el país que está contra el rentismo. El generar una renta petrolera o una renta en cobre o una renta en diamantes no es un mal. El mal es cómo se maneja. Entonces la idea de que el rentismo es mala por usar la renta petrolera es equivocado. Noruega construyó la sociedad más rica del mundo apoyada en los ingresos petroleros. Los manejó unos en el flujo, en el manejo fiscal normal, y otro en un fondo de ingresos extraordinarios. Mantuvo impuestos altos, estimuló la actividad no petrolera. Exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. Para sacar a Venezuela de la tragedia social, con 7 millones de personas afuera, con pérdida de su capital humano, con dolor enorme en todas las familias venezolanas que han enfrentado esto, necesitamos un manejo económico sensato. Y la política suele ser el camino para hacerlo, aunque la política tiene fechas electorales a 1, 2, 3 años, y las elecciones suelen poner a los políticos en modo solo elecciones y pierden el cuadro amplio de las necesidades del país. Pues necesitamos que nuestros líderes políticos comiencen a pensar de otra manera, porque para salir del hueco en que caímos tenemos que pensar. La producción de petróleo venezolana hasta ahora en unos 700.000 barriles. Llegó presuntamente a cerca de 800.000 en diciembre y estuvo bajando. Estas cifras, sin embargo, están ayudadas por el suministro iraní de crudo ligero, diluyente y condensado para mover. Los montos no son conocidos con regularidad, tampoco parece ser muy regular, pero está algo sobre los 100.000 barriles, que se le pagan a Irán con parte del crudo, el crudo producido, la mezcla de crudo venezolana más conocida, el Merey, o con crudo extrapesado a través de diluyente. En cualquier caso, los pagos a Irán equivalen por lo menos a 150.000 barriles. Eso quiere decir que de los 700.000 barriles, 150 se usan para pagar un insumo que permite ese 700. Esa es la producción neta, algo más de 500. La exportación hay que deducir lo que se va a las refinerías nacionales. Y a las exportaciones, que pueden estar en 400, 450.000 barriles, recuerden que hay inventarios acumulados, entonces a veces algunos meses sube y otros baja, 450.000 barriles que se estén exportando. El precio de referencia es el Brent británico, al cual
el crudo venezolano se ha estado vendiendo a 40, 43, 45 dólares menos. Es decir, Brent menos 40, 45. La estructura de costos venezolana es alta. No la conocemos en precisión, pero ciertamente debe estar cercana a los 30 dólares. Eso quiere decir que el ingreso que queda neto de los barriles que se exportan es bajo. Los ingresos, con el Brent cayendo en medio de una situación económica mundial que tiende a una recesión por la alta inflación en el planeta que están enfrentando los bancos centrales, no tengo tiempo para referirme a eso, José se va a referir en parte a eso. En esta dinámica, el mundo juega a bajar la inflación. Bajar la inflación es subir las tasas de interés, encarece el financiamiento de las economías emergentes, encarece el servicio de sus deudas, las tasas de interés más altas disminuyen el consumo de crédito, las compras de viviendas en los países avanzados, cae la actividad económica, el consumo de energía también. De manera que el precio del petróleo puede caer. A todas estas tenemos la guerra de Ucrania, donde Rusia, por las sanciones, ha pasado a suplir a Asia. Y el crudo venezolano se está vendiendo en Asia por los caminos verdes, que está sancionado. El crudo iraní también se vende en Asia, pero Rusia e India están más cerca de los mercados asiáticos. Entonces, aparte del problema de volumen que he mencionado que tenemos bajo y pagando los suministros iraníes porque no podemos conseguir esos otros productos por acá, tenemos un precio con un descuento grande, tenemos problemas de calidad y mercados en Asia abarrotados por los rusos. Para Venezuela la mejor opción es suplir el petróleo a Occidente, a Estados Unidos y gas a Europa. Los proyectos venezolanos se paralizaron hace años, antes de las sanciones, por mala ejecución, corrupción, desviación de fondos, incumplimiento de contratos. Volver a organizar el sector de petróleo y gas nos puede dar el flujo de ingresos para que la economía venezolana, si yo les comento rápidamente, si hacemos unos números ordenadamente, cuánto habría que invertir en el sector de petróleo y gas, en un contexto de estabilidad económica y seguridad jurídica, cuánto puede crecer el PIB. En un caso de máximo esfuerzo, Venezuela en una década, o algo menos una década, 8 o 10 años, podría volver a una producción de 2.5 millones de barriles de crudo, una producción de gas casi equivalente a eso mismo en barriles, una parte para reinyección, otra parte para suplir el mercado interno y otra parte para liberar para exportación de gas. Podríamos aumentar los ingresos sustancialmente y este sector, una vez más, en 100 años, levantarnos en forma sustantiva de este hueco y cuadruplicar el PIB de Venezuela. Así como hemos caído rápidamente, podemos levantar una parte. Incluso cuadruplicando el PIB de Venezuela, de 50.000 a casi 200.000, apenas estaríamos recuperando a 55% de lo que éramos como tamaño de economía en el año 2012. Entonces, esta tarea organizativa de una sociedad primero pasa por la solución política y la negociación. El gobierno de Maduro no tiene los ingresos para mantener el empuje económico que tuvimos con este rebote. No los tiene. No puede ni mantener el sector eléctrico, ni invertir en el sector de petróleo y gas, ni mantener el agua, ni mantener las escuelas, ni mantener los hospitales. No tiene recursos. Si el gobierno de Maduro pretende quedarse por las malas, estilo Nicaragua, Venezuela se queda en un hueco con una minoría y una élite con ingresos y el resto hundido en el modelo de supervivencia que tienen y las familias que se han dividido porque unos se han ido, ya sabemos el problema migratorio. La oportunidad existe. Necesitamos seguridad jurídica, estabilidad económica, atraer otra vez talento a que vuelva a Venezuela, de venezolanos y de afuera. Este es un país que todavía, yo he dado charlas en muchas partes del mundo, todos recuerdan a la Venezuela con dificultades, con desigualdades, pero la Venezuela próspera que logró salir de lo más atrasado de América Latina a principios del siglo XX a ser uno de los 4 países más prósperos de América Latina. Hoy en día estamos en el fondo. Hoy en día la economía venezolana en 50.000 millones de dólares está en el orden de magnitud más pequeña que Panamá, Uruguay, República Dominicana y Ecuador. De hecho, el año pasado éramos la mitad de la economía de Ecuador. Aunque tengamos una infraestructura grande, aunque tengamos de petrolera y una infraestructura de producción del sector privado, aunque tengamos apagado 3/4 partes del sector eléctrico, aunque tengamos venezolanos con recursos para invertir afuera, todo eso estamos ahí. Se prolonga la agonía y la infraestructura mecánica, petrolera y las fábricas que ya se han venido cerrando se van dañando, se van reduciendo, es decir, nuestro potencial de recuperación se va mermando. Salir de esto va a requerir un esfuerzo enorme que comienza en la negociación política pensando en que tenemos que darle a este país una oportunidad.
Si se juega solo a las agendas políticas individuales, la oposición puede terminar mal parada y Maduro puede pretender quedarse para solamente hundirnos en el hueco en el cual sus seguidores y los nuestros, que son la mayoría, van a vivir en un país miserable. Entonces, estamos jugándonos mucho y por eso lo he tratado de hacer breve y directo. Gracias, Carlos, por la oportunidad para conversar sobre este tema con ustedes. Interesante, Orlando, y evidentemente no podemos nosotros continuar la dinámica en la cual básicamente nos cavamos en un hoyo cada día más profundo. Esta dinámica hay que romper. Creo que este conflicto nos ha casi que nos ha acabado con el país. Los países nunca se destruyen. Es increíble la cantidad de discusión a la cual hemos reportado sobre esto. Pero no es el derecho a palabra al diputado y colega José Guerra, economista, experto en finanzas, profesor universitario. Y yo te veo, José. Buenas tardes, Carlos. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, te escuchamos y te vemos. Igualito. Saludos. Muchas gracias, Carlos. Gran amigo, y saludos a todos los que están conectados, a Yamilet, que organizó el evento contigo, y me gustó muchísimo la intervención de Orlando. Bueno, yo voy a comenzar un poco situando dónde estamos en la economía mundial. Estamos en una etapa que no conocíamos de los años 80, que es lo que se llama la estanflación, que es que la economía se estanca y a la vez tiene alta inflación. Este es un fenómeno bastante extraño en el comportamiento de las economías, pero algunos analistas sugieren que está sucediendo o puede suceder. Sin embargo, como atenuante, hoy Estados Unidos reflejó en sus estadísticas un crecimiento de 2,6%, con lo cual dejó atrás los dos trimestres primeros, primer trimestre de 2022 y segundo trimestre de 2022, de contracción, y la economía se está expandiendo, pues, aunque obviamente está la duda de si puede ser sostenible esto en medio de un alza de las tasas de interés como el que ha aplicado la Reserva Federal. Europa está muy afectada. Europa básicamente lo que tiene es un tema de oferta, de shock de oferta que llaman, porque se quedó sin gas, dependía excesivamente del gas y del petróleo ruso, fundamentalmente el gas para la industria, y bueno, hubo un corte significativo del gas y las empresas están en dificultades para producir y probablemente entren en recesión, empezando por la economía más grande y el motor de Europa, que es Alemania, que es la más afectada en esta circunstancia. Obviamente que este cuadro de esta inflación no se queda en Europa, empieza también a permear, a expresarse en otros países. Las estimaciones dadas a conocer hace 2 semanas por el Fondo Monetario Internacional en su conferencia anual indican que hay una ralentización del crecimiento a nivel global. La economía global va a pararse o va a frenarse de manera apreciable en el año 2022 y 2023. Se estima que 2023, si hay crecimiento, será apenas de 1% con respecto a un 5% del año 2021 cuando se salió de la pandemia. Entonces son cifras muy significativas. Ahora bien, eso obviamente, esa inflación crea un dilema político, porque si el Banco Central, que quiere luchar contra la inflación y está luchando contra la inflación con todos los mecanismos a su alcance, aprieta más y sube la tasa de interés, profundiza la recesión. Y el fisco, los gobiernos tienen un serio problema, que es que están sobreendeudados. Y este es un hecho relativamente nuevo, que no estaba en los años 80 cuando la primera inflación conocida, la de los años 80, porque la deuda de los países desarrollados era relativamente baja. Si usted toma en cuenta todos los países de la OSDE, y toma la Unión Europea, toma Estados Unidos, toma Canadá, y salvo Alemania, todos tienen deudas como proporción del PIB mayores al 100%, porque los programas de auxilio fiscal que se implementaron con la pandemia fueron masivos y se financiaron efectivamente con endeudamiento, pues para evitar pues que la economía se hundiera en una recesión mayor a la que tuvo en ese año 2020.
Pues bien, este es el contexto que hay. Y obviamente esto, en otras condiciones, esto hubiese arrastrado a los precios del petróleo a un alza, a una caída, perdón, a una caída, pero no, la OPEP ha actuado defensivamente con lo que llaman la OPEP Plus, que es la OPEP más Rusia. Están cortando la producción, van a cortar 4 millones de barriles a partir del próximo noviembre, que coincide con las elecciones de los Estados Unidos, de término medio, y algunos dicen que esto es obviamente una estrategia para perjudicar a la administración Biden. Pero en cualquier caso, los precios se han sostenido. Ya Orlando explicó el caso venezolano, que es excepcionalmente particular porque se vende con descuento, hay que pagarle a Irán, lo que va a la refinería, el petróleo se vende con mecanismos oscuros, hacen que si el precio petrolero está, digamos, en $100, Venezuela termina recibiendo 45 o 50, con lo cual pues el ingreso fiscal se hace insuficiente. Ahora, esta alza de la tasa de interés no está ocurriendo en el aire, está ocurriendo en un contexto en el cual los bancos centrales fueron muy liberales, digamos así, fueron muy condescendientes, fue cuando se advirtió de la inflación, y ahora que la inflación se les vino encima con tasas que no son las de los años 80. En el año 80, cuando Paul Volcker fue presidente de la Reserva Federal, la tasa de interés llegó en diciembre del año 1980, llegó a 20%, con lo cual la economía se frenó en seco, se entró en una recesión, y cuando la inflación empezó a ceder, pues la economía luego se recuperó. Esta vez la inflación es 8%, en Estados Unidos 8,1, 8,2 en Europa, en algunas partes es 10, pero estamos hablando de inflaciones que saltaron de 2 a 8, se multiplicaron por 4. Y eso lo aprecia el consumidor, lo aprecia el consumidor en la caída, en el nivel de actividad, en la actividad comercial. Cae la demanda, obviamente porque los salarios bajan, no suben al mismo ritmo de la inflación. Pues bien, para América Latina esto tiene 3 impactos. En primer lugar, se encarecen las importaciones, porque las monedas latinoamericanas todas se han literalmente depreciado. El peso colombiano está en una crisis muy importante. Se han depreciado porque hay salidas de capitales, tanto de América Latina como Europa, buscando rendimientos mayores en Estados Unidos con el alza de las tasas de interés. En segundo lugar, los países que tienen deuda en moneda extranjera obviamente sufren un deterioro en los términos fiscales, en las cuentas fiscales, por el hecho de que ahora el servicio de la deuda se le encarece. Y por la depreciación de sus monedas. Y en tercer lugar, se les cierra el crédito. Los países que tenían dificultades para acceder al crédito ahora tienen un problema adicional, que es que contratarían deuda prácticamente con tasas que pueden duplicar o triplicar las tasas a las cuales ellos podían tener acceso a ese financiamiento, por una parte. Y por la otra parte, le van a cobrar una prima mayor porque el riesgo es mayor, porque la economía está en recesión, y eso le agrega un extra al potencial endeudamiento que estos países puedan tener. De manera tal que este es el cuadro. A Venezuela, que está aislada financieramente porque no va a los mercados internacionales de deuda, está en default desde noviembre del año 2017, desde el punto de vista estrictamente financiero parece que no le afecta porque no contrata deuda, ni está pagando la deuda, pero la deuda se está acumulando. La deuda se está acumulando porque no se está pagando, y en un momento pues habrá que reordenar ese endeudamiento. Donde sí le está pegando es en el encarecimiento de las materias primas y los bienes finales que está consumiendo, porque está más caro en el comercio internacional, y la tasa de cambio se ha depreciado. Claro, uno siempre suele ver la tasa de interés del Banco Central y la depreciación es un poco menor, pero en los momentos difíciles de agosto, cuando todo este tema de que saltó el tipo de cambio, la depreciación en un mes fue casi 15-20%, eso es muchísimo, muchísimo. Y parece que el Banco Central, según la cifra, por lo menos que yo veo a diario, creo que está dejando que el tipo de cambio se deslice un poco porque no tiene reservas internacionales para poder aguantar. El Banco Central publica reservas por 5.100 millones de dólares, 5.000, algo así, 5.100, perdón, 10.100 millones, pero a esa cifra de 10.100 millones hay que restarle 5.100 millones.
¿Por qué hay que restarle? Porque 5.100 millones corresponden a la asignación que hizo el Fondo Monetario Internacional a los países el 23 de agosto del año pasado por derechos especiales de giro para mejorar su posición externa en vista de la crisis del coronavirus. Entonces los países, todos los países menos Venezuela, tienen disponible, dependiendo de la cuota ante el Fondo Monetario Internacional, una cierta cantidad de dólares. Por cierto, allí hubo un economista llamado Barry H. Green que hizo un planteamiento de que la cuota que le pertenecía a los países desarrollados fueran donadas a los países en desarrollo, pero esa idea finalmente no prosperó. El hecho cierto es que Venezuela está sobreestimando el nivel de reserva y de 10.000, la realidad es que son 5.000 o un poco menos, porque hay que restar esos 5.100 de derechos especiales de giro que no son disponibles, y los no ser disponibles no se pueden contabilizar como reserva. Y lo otro es que en esa reserva hay 1.200 millones de dólares en oro, y ese oro está en litigio, de manera tal que la disponibilidad líquida de reservas termina siendo 5.000 menos aproximadamente 1.000, 4.000 y algo millones de dólares, no más de eso. De manera tal que la capacidad del Banco Central de intervenir para estabilizar la tasa de cambio, desde mi punto de vista, es limitada. Y, por ejemplo, el lunes intervino con 80 millones de dólares, eso es un costo enorme, y en lo que va de año, hasta el día 24, última cifra publicada, había perdido el Banco Central casi 900 millones de dólares por tercer año consecutivo. Perdió en el 21, perdió en el 20, perdió en el 21 y perdió en el 22. Pero la cifra de pérdidas de reservas del año 2022 está duplicándola el año pasado. Así que las reservas están cayendo. Hay colegas que dicen que, bueno, no nos preocupemos por esto porque el gobierno tiene plata afuera. Bueno, si tiene plata afuera, ¿por qué no la trae? ¿Y por qué tiene entonces que pagar el costo de una depreciación como la de agosto, ¿verdad? Que fue sustantiva, para pagar los bonos a los educadores y demás empleados públicos, porque al final el gobierno, si tiene esa plata afuera, en las cantidades que se dicen, 5.000, 6.000 millones de dólares, bueno, debería estar pagando a proveedores, entonces uno vería un nivel de importaciones mayores, que no pareciera ser el caso. Bueno, en cualquier evento, lo que estamos viendo pues es que hay una restricción externa importante. Orlando lo explicó muy detalladamente, muy bien, el tema de cuánto es el ingreso neto, porque uno dice, bueno, producen 700.000. Las refinerías locales entra 100.000 diarios, 120.000 barriles. Te quedan unos 600, muy chico, pero el problema está a cuánto vendes tú eso, porque no es el precio que está en la pantalla del marcador del Brent o del West Texas. Hay que hacer un conjunto de descuentos tal cual lo dan. Entonces el flujo de caja es muy precario. Es muy precario. Ahora, hay una polémica en Venezuela sobre si la economía está creciendo o no está creciendo. Los datos que manejamos nosotros, el Observatorio Venezolano de Finanzas, indica que sí hay crecimiento. Y sí hay crecimiento por una razón fundamental y determinante. Y es que la producción petrolera se recuperó, o se ha recuperado en el año 2022 y está alrededor de 700.000 barriles de petróleo. De ahí no ha pasado. Una vez bajado 650, se está moviendo en ese rango. Pero, cuando se compara con la cifra del 2021, que fue un año terrible, entonces hay crecimiento, entonces un rebote, porque 2021 la producción petrolera cayó mucho. Entonces de 550.000 pasar a 700.000 es un aumento importante, y ese factor es el que está moviendo la economía. La economía no la están moviendo ni los bodegones, ni lo están moviendo los 4 centros comerciales que están haciendo, la están moviendo el petróleo, de manera importante. Y yo creo que ese es el caso que nos ocupa acá, que el petróleo está siendo el motor de la actividad económica, y lo que habrá que ver es si el próximo año la economía puede superar los 700.000 barriles, con lo cual se garantizaría la continuidad del crecimiento económico. Ese es un tema. El otro es el tema salarial. Nosotros igualmente tenemos cifras de los salarios. Los salarios han venido aumentando en el sector privado. Hay una dualidad acá en Venezuela. Por una parte, tenemos el sector gobierno con salarios de $10 mensuales, más bonos, llegarán a
15, 16 dólares. Pero por otro lado, tenemos el sector privado que, según los cálculos que hemos hecho nosotros, nos da que el salario promedio está sobre 110, 120 dólares mensuales, que es muy poco con respecto a la canasta, pero 10 veces mayor que el salario del sector público. Entonces el sector público tiene una brecha salarial con respecto al sector privado fundamental. Esto obviamente es un factor limitante del crecimiento, bueno, sencillamente porque si no hay demanda, la economía no se puede mover, pero lo que mueve la economía en el corto plazo es la demanda. Y con 4 millones de jubilados y 1 millón de empleados públicos ganando salario mínimo, o cerca de 1 o 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, más bono, no hay el carburante y la potencia necesaria para que la demanda se pueda mover. Entonces, esto es una restricción que tenemos en el crecimiento. Entonces, ¿hay crecimiento en el 2022? Sí. ¿Habrá crecimiento en el 2023? Va a depender de lo que ocurra con el mercado petrolero y esta restricción externa tan significativa que ya fue comentada. Ahora, el tema aquí, y con esto voy cerrando, es cómo recuperar el poder adquisitivo de esa masa inmensa de trabajadores pensionados, jubilados pensionados y activos, que son más de 5 millones de dólares que prácticamente no comen. Bueno, obviamente hay un caso allí que es la estabilización macroeconómica. Y yo soy de los que digo que si no logramos bajar la inflación en los próximos 2 años a un dígito, vamos a seguir en el problema, porque o sea, es una lucha de salarios contra precios y el salario nunca se le ha ganado a los precios. La hiperinflación ciertamente se dio, la hiperinflación se dio, pero está todavía en 150%, a pesar del anclaje cambiario, a pesar de la restricción fiscal, y eso es un serio problema que tenemos. ¿Cómo le decimos a un trabajador venezolano, un empleado público, que vaya a trabajar por 10 dólares? O sea, como tiene que pagar pasaje. Entonces, ahí hay un tema de derechos fundamentales, como yo lo aprecio, que no se puede resolver por decreto. Tú no puedes decretar, bueno, suban los salarios por decreto, un arte de magia. Un alquimista, no, eso tiene que estar en correspondencia con un financiamiento sano de la economía y en este momento el fisco tiene restricciones para ello. Inclusive hay economistas y analistas que dicen que pudiesen pagar un salario de 50 dólares, pero están esperando pues el momento electoral para hacerlo. De manera tal porque la pérdida de poder adquisitivo está allí, está presente. Si tú tomas en cuenta el salario de marzo, que eran 30 dólares, y lo tomas ahora, estás dando, digamos, ayer con el tipo de cambio, estás dando cuenta que el salario perdió casi la mitad del poder adquisitivo en dólares. Entonces, estos son los puntos fundamentales. El programa de estabilización no es un programa de contracción de la economía. Esta economía ya se ajustó. Esta economía ya sufrió un ajuste brutal. Este es el ajuste más, digamos, draconiano que se ha aplicado, que yo he revisado y visto en América Latina y tal vez en el mundo, con una contracción fiscal de proporciones bíblicas, diría yo, con una restricción monetaria que cerró la economía al crédito, absolutamente cerraron el crédito. Los bancos en Venezuela son cajas de, digamos, para guardar dinero. No hay crédito bancario. Y con una dolarización que no termina de dar el paso, entonces la gente ahora la gente tiene plata en los bancos, tanto en las cajas de seguridad como en depósitos, pero no se puede prestar. Entonces estamos en el peor de los mundos por justamente estas indefiniciones. Bueno, yo lo dejo hasta acá y muchas gracias, Carlos, y a todos los que están presentes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al economista Orlando Ochoa y al economista Gustavo Guerra. El diputado Carlos tuvo que salir un momento urgente, una llamada y tuvo que salir, acaba de salir urgente. Pero queremos agradecerles a Yamile Calanches, secretaria de la subcomisión. Queremos agradecerles la participación que ustedes han tenido y la disposición de estar con nosotros en este foro. Tenemos acá personas que están presencialmente, aunque ustedes no las están viendo, y queríamos saber si alguno quiere hacer algún comentario, alguna opinión, alguna pregunta a alguno de los dos economistas, de acuerdo a lo expuesto hasta ahora. Va a hablar Gonzalo. ¿Cómo estás, José? Saludos, gusto en saludarte.
Para nosotros es muy importante que el país sepa qué es lo que está ocurriendo en materia económica, porque ha habido un esfuerzo muy intenso de parte del gobierno y de un sector de la economía privada que no entiende que quiera sobrevivir. Uno no puede pretender que la gente se arruine, cierre puestos de empresas, se acaben puestos de trabajo. O sea, que estaríamos en una situación peor. Pero hay un cierto sector empresarial que está haciendo causa común con un viraje económico que en realidad no es tal. Y que, lejos de avanzar en lo que realmente necesita el país para recuperar algunos niveles de actividad económica que permitan combatir el problema más importante que tiene el país, que es la emergencia humanitaria compleja. Lo que está haciendo el gobierno, lejos de ayudar en eso, es incentivar que la emergencia humanitaria compleja se profundice, que más personas hayan en la pobreza, que los venezolanos coman cada vez menos y peor, que la gente no pueda, los pocos que pueden, solo les alcanza el dinero para comer, y todas las calamidades sociales que estamos experimentando en el país. Y simplemente, pues, lo que hay es una campaña tratando de justificar un supuesto viraje económico, y es claro, pues, tanto ustedes los economistas como los políticos están en la obligación de decirle la verdad al país de qué es lo que está ocurriendo. Y además de eso, aprovechando pues que probablemente venga una campaña electoral, proponer un programa económico que le abra el camino a revertir esta terrible situación que el país está padeciendo. Por eso que nosotros hemos organizado este evento que se está grabando, que posteriormente lo vamos a difundir masivamente, es para ciertamente pues combatir esa matriz de opinión que se le quiere imponer a los venezolanos. Matriz de opinión que parte de una base falsa. Pues. Aquí hay un crecimiento, sin entrar en definir la calidad del mismo, que no es sustentable. Que basta un vientico, como ocurrió hace un mes, para que la inflación tenga un rebrote. Y un país, ciertamente, hemos logrado quizás, y digo quizás porque todavía esos no son datos sólidos y sostenibles, salir de la hiperinflación. Pero un país que tiene 100 y tantos % de inflación mensual o anual, digo, no es un país que esté camino de la prosperidad, más bien camino es del barranco, pues un barranco sin fin, que es en el que estamos cayendo. Entonces te agradecemos, José, pues, que nos hayas acompañado amistosamente, los que te conocemos de hace mucho tiempo, te damos las gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Gonzalo. Un placer. Entonces, cuando tengan la grabación, por favor, me las hace llegar para yo igualmente difundirla. Gracias por la oportunidad. Bueno, gracias a usted. Se fue.